vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que es por tanto uno con todos los demás. sepa que es por tanto uno con todos los demás. Shanti, 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 Shanti. Gracias. Bien, esta mañana tenemos 4 ponencias para hablar de la unidad de la vida según lo presentan los filósofos y los pensadores modernos. La primera intervención nos hablará de los filósofos presocráticos y clásicos y será Perader. Aquí tendremos el gusto de escuchar. Sí. Sin micro no. Sin micro. Micro, con micro. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a visualizar una imagen que ocurrió hace exactamente 2500 años atrás. Vamos a ser capaces de situarnos en la llegada de un joven, un mozo, 18 años, alto, casi 2 metros, pelo largo, barba, y una túnica blanca de filósofo, y lleva con él una aureola de divinidad. Este joven llega a la ciudad de Mileto. Él viene de Samos. ¿Qué pasa? ¿Para aquí? Vale. Llega de la ciudad de Samos, en donde ha ocurrido pues, la desgracia de tener una dictadura. Y con las dictaduras, ya sabéis, las filosofías desaparecen. Y los filósofos también. De manera que huye este joven que se llamaba Pitágoras, 18 años, esbelto, apuesto, y que había tenido también los mejores maestros en su ciudad natal. Estudió con Creófilo. Creófilo, lo pronuncio bien el nombre, Creófilo fue un filósofo del cual se contaba que rivalidaba con el mismo Homero en cuanto a la mitología y a la cosmogénesis de todos los dioses. Él fue maestro de Pitágoras y también tuvo otro maestro que se llamaba Ferécides. Este Ferécides fue un verdadero teósofo y estoy hablando del siglo VI antes de Jesucristo. Uno de los primeros grandes teósofos, Ferécides, el maestro de Pitágoras. Pitágoras llegaba pues con las mejores recomendaciones, huyendo de un país en dictadura, y se fue a refugiar a la ciudad de Mileto, que es donde se vivían los más grandes sabios de la época clásica griega. Allí vivía Bías, uno de los grandes 7 sabios de la Grecia clásica. De Bías se contaban maravillosas, uno de los más grandes sabios de todos los tiempos en la época de Grecia. Allí vivía Anaximandro, que también enseñó y también fue maestro de Pitágoras. Y sobre todo, de escuela, el más grande, el más sabio de los griegos, a que todos le reconocían como el primer filósofo, el primer de los 7 sabios, que era Tales de Mileto. Poco sabemos de Tales de Mileto, pero yo he recuperado su catecismo filosófico que os lo voy a repasar, que os lo voy a leer. Y como tengo el tiempo muy justito, me voy a poner el aparatito de Cronos en la mesa. Bien, entonces, ¿qué es lo que aprende este joven de 18 años con los más grandes sabios de Grecia? Tales lo primero que le enseña
es a ser vegetariano, le enseña a no beber vino, a no comer carne y a tomar alimentos de fácil digestión. Le enseña una vida limpia, pura. ¿Más cerca? Una vida pura, limpia. Y luego le enseña también ejemplos como lo que le ocurrió a Tales. Él, con su prestigio de gran sabio, iba paseando, midiendo la profundidad del espacio, midiendo la historia de los dioses creadores del universo, midiendo y mesurando y filosofando sobre las estrellas, y no se dio cuenta y se metió dentro de un pozo. De manera que luego su criada, la criada, le regañó. Dice, tú mucho mirar al cielo, pero no ves dónde pones los pies. O sea que la criada ya le dio la primera gran lección a Tales. Mirar al cielo sí, pero cuidado donde pones los pies. Esa era la filosofía de Tales, un filósofo naturista, naturalista, vegetariano, maestro de Pitágoras, pero era ya muy mayor cuando se encontró con Pitágoras. Tales era muy mayor, pero le dio grandes lecciones. Una de ellas es el catecismo. En este catecismo filosófico de Tales, donde vemos el origen de la filosofía de Pitágoras, este catecismo filosófico a mí me recuerda mucho a la filosofía Vedanta, al catecismo esotérico de la India. Lo voy a repasar. Tengo que ponerme a este lado, a este rincón. Bien, entonces, aquí vemos Tales enseña algo que pertenece para mí a la Vedanta filosófica, esotérica. Y esta es la manera que se enseñaba filosofía y teosofía 2500 años atrás. Y esas son las preguntas que tenían que aprender a responder todos los estudiantes de filosofía. Primero, ¿qué es lo más grande? Ahí te ponían por delante. ¿Qué responderías tú? Tales responde, el primero de todos, lo más viejo, lo más grande y lo más bello. Y eso se corresponde exactamente con Sat Chit Ananda. Si lo relacionas, verás una relación perfecta. Sat Chit Ananda, lo más grande, lo más viejo, lo más grande y lo más bello. ¿Qué es lo más viejo? Pregunta Tales. La respuesta, Teos. De ahí viene el nombre de teosofía, lo recuerdo. Teosofía. Teos es Dios, es lo divino, es el mundo divino. Eso es lo más viejo, porque no ha sido engendrado, porque no ha nacido de nada, no ha sido creado de nada. Por eso es lo más viejo. Teos. La segunda pregunta, ¿qué es lo más grande? Aquí diríamos el Chit, y él responde, el espacio. El espacio es lo más grande. Y porque el cosmos, la palabra cosmos es griega. Nosotros utilizamos todavía muchas voces griegas. La palabra cosmos, con K de kilo, cosmos quiere decir orden, armonía. Y entonces Tales responde el espacio, porque el cosmos está conteniendo todas las cosas y el espacio contiene al cosmos. Por eso decimos que el espacio es lo más grande. ¿Qué es lo más bello? La tercera pregunta. Lo más bello es el cosmos. Porque lo más bello, el cosmos, porque todo lo que está según orden es parte del universo, porque es un orden perfecto. ¿Qué es lo más sabio? Lo más sabio es Cronos, el tiempo, porque ha encontrado unas cosas y a otras las encontrará sin duda. ¿Qué es lo más común? La esperanza, porque la misma está presente incluso en aquellos que no tienen nada. ¿Qué es lo más útil? La virtud, porque hace útiles a las demás cosas al enseñarnos a usarlas rectamente. ¿Qué es lo más perjudicial? El vicio,
porque con su presencia daña la mayor parte de las cosas. ¿Qué es lo más poderoso? El destino. Es una palabra griega que equivaldría a karma. Eso es lo más poderoso de todo, lo más infalible, el karma, porque solo él es invencible. Lo más fácil, lo que es conforme a la naturaleza. O sea, lo más fácil es seguir las leyes de la naturaleza. Ahí, en esa base, es donde aprendió Pitágoras, de Tales. Y Tales se hizo famoso también porque en los libros encontraréis que enseñaba que el cosmos ha surgido del agua. Y claro, ¿cómo puede ser que haya surgido del agua? Es que es una traducción mala de una palabra griega que se llama ile, con Y, ile. El ile, si estudiáis la doctrina secreta, lo podréis comparar con akasha, como fluido universal, fluido base de todas las formas de vida. Todas las formas de vida del universo han surgido de ese ile, de esa agua universal. Con lo cual vemos que Tales estaba perfectamente en lo correcto y seguía perfectamente la enseñanza Vedanta del Akasha, el ile en griego. El ile pues es sustancia, fluido, universal, eterna, existente, en todas partes está. Tales también pues lo que le enseñó es que la vida es una. En todo la vida es una, pero dentro de esa vida una hay una vida que sobresale, hay un sendero de vida superior. Y ese sendero de vida superior es el que siguen los filósofos. Bien, de Tales aprendió cuanto pudo y luego finalmente Tales le dijo: yo ya soy muy mayor y ya no puedo enseñarte más, y le recomendó seguir los pasos que había hecho Tales, los mismos pasos de Tales. Tales había viajado mucho en su juventud, había estado tanto en la India como en Egipto como en Mesopotamia. Y esa es la ruta que emprendió Pitágoras, la misma ruta que le enseñó Tales. Y lo primero que hizo fue acudir a la ciudad de Biblos, en los misterios fenicios. Pero se dio cuenta que los misterios fenicios eran una réplica, una copia de los grandes misterios de Egipto. De manera que Pitágoras luego fue a Heliópolis, el mismo templo donde había estudiado Tales de Mileto. De manera que las grandes iniciaciones las recibió Pitágoras en Heliópolis, en el mismo lugar donde más tarde también aprendió el Maestro Jesús, en Heliópolis. Bien, luego Pitágoras fundó las grandes escuelas. Hemos hablado ya mucho de Pitágoras, no sé si introducirme en este tema. Pitágoras pues creó una escuela en Crotona, en Italia, y esa escuela de Pitágoras creó una escuela universal. De Pitágoras hoy se reconoce que ha sido el ser más influyente en Occidente, el que más ha influido en todas las ciencias, incluso actualmente. Hoy es universalmente reconocido la figura de Pitágoras en la geometría, en los números, en la filosofía y en tantas otras cosas. La manera de enseñar en la época clásica de que la vida es una y que la vida puede ser mucho más bella y perfecta y que su origen es perfecto, era a través de los números y la geometría. Sabéis, habéis oído hablar de los 5 cuerpos geométricos platónicos, que en realidad ya los enseñaba Pitágoras.
porque Pitágoras enseñaba que Theos, o sea, Dios, geometriza, y que todo está en números y en geometría. Y de ahí que a los estudiantes de Pitágoras les hacía jurar por la tétrada sagrada. La tétrada sagrada era el juramento pitagórico, pero esa tétrada quiere decir cuatro, cuaternario, tétrada, cuatro. El cuaternario está en la base y en el fundamento de toda la filosofía clásica griega. Para entender esa filosofía hay que entender la tétrada y la década, la década pitagórica. Esa está la base de la unidad de toda la vida, de los números. El primero de todos es el uno, indivisible. El uno, me dicen que queda poco tiempo, entonces no me voy a entrar en ese tema de los números y la geometría. Os voy a invitar que vayáis a ello y que descubréis por vosotros mismos cómo del cuadrado, de la tétrada, pueden surgir los 5 cuerpos pitagóricos o platónicos. Y de ahí toda la geometría, a partir de la tétrada, del cuadrado sagrado. Porque hay un cuadrado inferior, la personalidad, y una tétrada superior, que es el yo superior. Y a partir de ello, y añadiéndole, y como principio el punto, de ahí sale toda la geometría, que surgen las formas de la vida universal. No voy a entrar más en ese tema. También explicaros otra cosa. ¿Qué queda hoy de toda esa filosofía clásica griega? Pues mira, lo lleváis todos en el bolsillo. Permitidme, yo también lo llevo en el bolsillo. Veréis lo que nos ha dejado la filosofía griega. Lo tenéis todos en el bolsillo, los billetes de 5 y de 10 euros. Los pones a contraluz y te saldrá la Madre Divina, Europa. Europa es la Deméter, es la fundadora de todos los misterios griegos en el Mediterráneo. Ponla a contraluz y te saldrá el retrato de Europa. Y si la pones con una lupa en el holograma, la vas a ver en 3 dimensiones. Coge una lupa y mira el holograma. Este holograma de Europa lo sacaron la Comisión Europea con Draghi, ¿cómo se llama? Mario Draghi, que también tenéis la firma aquí está firmado por él. Escogieron una forma de Europa de un jarrón que está en el Museo del Louvre. Ese jarrón está Europa sentada sobre una cueva. La cueva ya sabéis que es el símbolo de la iniciación de los misterios antiguos, porque ella es la fundadora. Al lado de la cueva está el toro, que es Zeus, reverente, inclinado, haciendo reverencia a la cueva, a Europa. Al otro lado de Europa está ahí la misma Europa con un jarrón de agua, vertiendo agua, que es el agua de vida, es el ile, es el prótilo, es el agua de vida. Y por encima de ella, de Europa, están los retratos de Zeus y Europa, que son los amantes, que no son los esposos, que es la amante, porque los misterios son los amantes, los amantes de Zeus, Y al otro lado está un Cupido, un ángel bellísimo, inspirando y dando vida y amor a la bella Europa. Entonces lo lleváis todos en el bolsillo. Y ahora cada vez que saquéis un billete de estos, ya lo vais a ver con otros ojos. Y si tenéis ocasión de consultar este jarrón en el Louvre, veréis ahí explicado todo el origen de los misterios fenicios, pelasgos y mesopotámicos, como surgiendo de la bella Europa que fue capaz de enamorar a Zeus. ¿Ya está? ¿Sí? No me veo capaz de llenar un minuto todavía. Bueno, ya tendremos más ocasión.